Y es listo, Inge. Muy bien, ahorita vamos a... Buenos días, ingeniero. Buenos días, Elia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, por ahora estoy aquí empezando. Entonces, el último día vimos conversiones de unidades, ¿verdad? ¿Quedó claro cómo se trabajan las conversiones? ¿O hay algunas dudas todavía? No, Inge, no quedó claro. Si nos pudiera dar un poco más de repaso, Inge, sobre el tema. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, creo que están entrando. ¿Sí? ¿Encontraron su tabla de conversiones? Les pregunto. Muy bien, ahí está la pantalla, ¿la ven? Sí. Ok, Sí, entonces llegamos a ingeniero, se la... aparece. Ok, entonces llegamos a la conclusión de que las conversiones se hacen de acuerdo a... Déjame ver si aparece ahí. Ok. A pasar de un sistema de unidades a otro o pasar de un tipo de medida a otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, eh, vamos a poner 75 newtons, ¿de acuerdo? Vamos a poner entonces, si esto yo lo quiero pasar, si esto yo lo quiero pasar a libras fuerza, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que hacer una conversión. ¿De acuerdo? Hay otro por aquí que quiero echar. Entonces, ¿ustedes tienen su tabla de conversión ahí a la mano? Pregunto. Inge, disculpe, 75, ¿qué dijo? Newtons. Hágame el favor, entonces, en su tabla de conversión que tienen ahí a la mano. No sé si la bajaron de internet o la compraron en la librería. Entonces, vea la conversión directa de, váyanse a la parte de fuerza, ¿de acuerdo? Y ahí van a ver ustedes la conversión de fuerza entre Newton y libras fuerza. ¿Pueden ver ahí? ¿Ya lo encontraron? ¿Tienen tabla de conversiones a la mano o no? Inge, la mía no dice fuerza. ¿Se manda? En la mía no dice fuerza, solo longitud, superficie, volumen, masa y densidad. No sé si está buena mi tabla. Bueno, le falta ahí las conversiones de fuerza. Vamos a ver si encontramos una aquí. Vamos a buscar acá una tabla que diga fuerza. Ahí estamos. Okay. Vamos a ver si buscamos una ahí.
Ya no tardar esta cosa. Nadie tiene una tabla donde incluya la fuerza. Por lo visto aparecen separados, Inge. Hay unas tablas que solo traen 4, otras que solo son de fuerza y otras que, así como la de la compañera, pero no vienen completas ninguna. Ok. Recuerdo cuánto es la relación esa. 4.48 libras fuerza. Vamos a ver si aparece algo acá. Ahí está. Vamos a poner esto. Buenos días. Buenos días. Aunque parece que vamos a ver si no hay una parte que quiero cortar. Nada. Bueno. Vamos a ver. Aquí tengo aquí. Bueno, vamos a ver. Cambiamos el ejemplo de ver. Buenos días. Buenos días. Entonces hagámoslo. Todas las conversiones se hacen de la misma manera. Ustedes tienen las tablas de conversión. Entonces, vamos a suponer que yo tengo algo de densidad. Ustedes tienen la densidad ahí. Tienen la tabla de densidad, ¿no es cierto? Entonces han de tener por ahí una relación entre gramos centímetro cúbico o una relación entre kilogramo partido metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que ustedes tienen 50 kilogramos sobre metro cúbico y quieren pasar esto a gramos sobre centímetro cúbico, ¿de acuerdo? A gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, para hacer la conversión, si no tienen, digamos, si ustedes no tuvieran la tabla donde les da el factor directo, entonces pueden ir haciendo la conversión de cada una de las unidades. Por ejemplo, ustedes tienen van a convertir 50 kilogramos metro cúbico y quieren pasar esto a gramos centímetro cúbico, entonces van a primero eliminar los kilogramos, ¿de acuerdo? Quiere decir que un kilogramo, si lo ponemos de este lado, un kilogramo es igual a ¿cuántos gramos? Miligramos. Entonces ustedes van a multiplicar esto por la unidad, ya sea colocar esto como una división, que puede ser un kilogramo dividido 1000 gramos, o puede ser 1000 gramos dividido un kilogramo. Recuerda que dijimos que esa división era igual a la unidad, ¿de acuerdo? Físicamente hablando, era igual a la unidad. Esto es igual a 1 y esto es igual a 1 también, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a multiplicar por la unidad de acuerdo a cómo les convenga. En ese sentido, si yo quiero eliminar los kilogramos acá y tengo la conversión, entonces multiplico por 1, pero utilizando
cualquiera de estas relaciones. Esta o esta. ¿De acuerdo? Entonces, como lo que yo quiero eliminar acá son los kilogramos, entonces los kilogramos voy a poner abajo. Entonces voy a poner acá que 1 kilogramo, ¿sí?, es igual a 1000 gramos. ¿De acuerdo? Automáticamente ahí estoy eliminando los kilogramos que multiplican entre los kilogramos que dividen, y entonces esos se eliminan y solo me van a quedar los gramos como unidad de masa. ¿De acuerdo? Los gramos. Ahora lo que quiero es eliminar los metros cúbicos y los quiero pasar a centímetros cúbicos. Entonces ustedes tienen la conversión, vamos a poner acá en rojo, de que 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden tener la relación 1 metro sobre 100 centímetros. ¿De acuerdo? 1 metro. Y pueden tener la relación 100 centímetros que equivale a 1 metro. Estas relaciones también son iguales a la unidad. Es igual a 1, físicamente hablando. Entonces voy a multiplicar ahora por 1 con la relación para eliminar los metros cúbicos de acá. Entonces lo voy a multiplicar y voy a multiplicar por 1 y voy a poner arriba los metros. Voy a poner que 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿De acuerdo? Esa relación es igual a 1. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo de este lado son metros cúbicos. Y aquí solo tengo metros, que equivale a 100 centímetros. Entonces, para poder eliminar los metros cúbicos, yo lo que tengo que hacer es elevar los metros al cubo y elevar los centímetros al cubo, para tener metros cúbicos y centímetros cúbicos. Automáticamente entonces voy a eliminar los metros cúbicos con los metros cúbicos. Y el resultado de la conversión va a ser igual a 50 por 1000 gramos dividido 100 centímetros al cubo. ¿Cuánto es 100 al cubo? Hagan esa operación. Inge, es 50 por 1000, ¿verdad? No por 100. Y por 1000. Ajá. Un 0, 50 por 1000. Está. Ok. Hagan esa operación. A ver si tengo una calculadora. Vamos a esperar que salga la cálculo. ¿Cuánto le sale? $50,000 dividido 100 al cubo. Entonces voy a multiplicar 50 por 1000, que son 50,000 dividido 0.05. 100 elevado al cubo. Y ahí tenemos la relación. 0.05 gramos sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Y ahí tengo la conversión de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico. ¿Está claro? No, Inge. A ver, ¿qué no está claro? Cuéntenme. Hagamos otra si quieren. Muy sencilla. Tenemos 50 kilogramos metro partido segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso lo queremos pasar al sistema. Este es el sistema usado en Estados Unidos. No, perdón. Este es el sistema internacional de medidas. Me piden que pase esto al sistema usado en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Donde el kilogramo equivale al slug. ¿De acuerdo?
La masa en el sistema usado en Estados Unidos es el slug y la masa usada en el sistema internacional es el kilogramo. La longitud en el sistema internacional es el metro, mientras que en el sistema usado en Estados Unidos es el pie. Inge, Y el disculpe, segundo, pues, fíjese que yo no escuché muy bien lo que está diciendo ahí, no sé si mis compañeros lo escuchan bien. ¿Y qué no sé. significa slug? Yo escucho bien. Miren, pues, el slug es el equivalente a masa en el sistema usado en Estados Unidos. ¿De acuerdo? La cantidad de materia, que es la masa, en el sistema internacional es conocida como kilogramo, mientras que en el sistema usado en Estados Unidos es el slug. O sea, son las unidades básicas de medida en cada sistema. En el metro, en la longitud, que es la segunda dimensión que tenemos ahí, el metro es el usado en el sistema internacional y el pie es el usado en el sistema usado en Estados Unidos. El segundo, pues se usa en ambos sistemas, la misma relación. Entonces, acá lo que tengo que encontrar en las tablas, si ustedes tienen su tabla en la mano, en las tablas aparece, por ejemplo, masa, ¿de acuerdo? Masa. Y aparece una relación que dice 1 kilogramo equivale a cierta cantidad de slug. O viceversa, ¿eh? Un slug equivale a cierta cantidad en kilogramos. A ver, búsquenme ahí a qué equivale 1 kilogramo en slug. En su tabla sí tienen la masa, ¿verdad? 14.6. 14.6 slug. ¿De acuerdo? ¿Y un slug a qué es igual? ¿En kilogramos? A 14.6, Inge. Slug en kilogramos 14.6. Y en gramos dice que a la par 1.46 por 10 a la 4. Exacto. Lo que pasa es que, miren, pues, en la tabla también les aparece, en algún lugar ahí les tiene que aparecer un slug a cuánto equivale en kilogramos. ¿Me explico? Ajá, dice un slug equivale a kilogramo a 14.6. Pero aquí también slug a la par tiene en gramos. ¿Eso es diferente, Inge? Sí, lo que Gramo y pasa, kilogramo. exactamente, lo que pasa es que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, si tú Ajá. quieres pasar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Tú tienes 5 kilogramos y lo quieres pasar a gramos, entonces lo que tienes que hacer es poner acá 1 kilogramo, ¿de acuerdo? Y aquí poner 1000 gramos, ¿de acuerdo? Porque 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces aquí tendrías tú que 5000 gramos, ¿de acuerdo? 5000 gramos equivale, estos se eliminan, y entonces 5000 gramos equivalen a 1 kilogramo, a 5 kilogramos. Entonces ahí lo que hacen es que pasan estos slug en gramos y en kilogramos. Entonces aquí por eso parece 14.6 por 10 a la menos 4, menos 3. 4. ¿Cuánto te aparece? Dame el dato. ¿A qué equivalen gramos? Hagámoslo así para que lo entiendan mejor. ¿A qué equivalen gramos? Un slug. En En gramos. kilogramo un slug equivale a 14.6. Ahora por acá. Tú estás viendo la columna de masa en slug. Entonces, dices tú que un slug, así aparece, equivale a 14.6 kilogramos. ¿Sí está, verdad? Ajá. Y también te aparece que un slug equivale a, ¿cuánto? ¿0. qué? En gramo, Sí, 1.46 por 10 a la 4. gramos. ¿De acuerdo?
Entonces, esos son dos factores de conversión. Voy a ver este ejemplo que tiene aquí. Factores de conversión que me relacionan los LU con los kilogramos y los LU con los gramos. Pero como yo aquí en esta conversión que vamos a hacer aquí arriba, básicamente lo que quiero hacer es pasar esos 50 kilogramos metros cúbicos a SLU pie segundo. Entonces vamos a empezarla. Vamos a agarrar el 50, ¿de acuerdo? El 50 kilogramos metro partido segundo al cuadrado y vamos a empezar a convertirlo. Entonces la primera conversión es que vamos a pasar los kilogramos al SLU. Entonces como tú tienes la relación acá, esta que tengo acá, entonces tú quieres eliminar los kilogramos, entonces vas a poner acá 14.6 kilogramos, ¿de acuerdo? Equivalen a ¿cuántos SLU? A un SLU, ¿de acuerdo? Esta división que yo puse acá, esto equivale a 1, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces como que yo multiplicara todo esto por 1. Entonces ahora lo que quiero eliminar son los metros y lo quiero pasar a pies. Entonces me voy a mi tabla de conversiones en conversiones de longitud y ahí me dice que 1 metro es igual a 3.28 pies, ¿va? 1 metro equivale a 3.28 pies. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Ahora quiero eliminar los metros que los tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? Aquí los metros y los quiero poner aquí abajo para que se eliminen. Entonces voy a poner que 1 metro equivale a 3.28 pies. ¿De acuerdo? Entonces los segundos, como los segundos son exactamente los mismos en ambas unidades, no tengo necesidad de hacer ningún cambio en los segundos, solo en los kilogramos y en los metros, que los voy a pasar al SLU y los voy a pasar a pie. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que ya pueden eliminar de este lado los metros y los eliminan con estos metros y de este lado los kilogramos y los eliminan con kilogramos. Y lo que va a quedar dimensionalmente hablando va a ser SLU pie partido segundo al cuadrado, que es lo que nos pidieron, ¿verdad? Entonces ahora voy a multiplicar los números. 50 por 3.28 dividido 14.6. ¿Cuánto sale eso? 50 por 3.28 dividido 14.6. 50 por 3.28 igual dividido 11.23. Ajá, 14.6 igual equivale a 11.23. Ese valor entonces que nos encontramos acá, 11.23, es el valor de, las dimensionales serían SLU pie partido segundo al cuadrado. Esto que tengo acá entonces es el equivalente a 50 kilogramos metro segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Ya convertimos entonces esos 50. Esto que tengo acá son las dimensiones de fuerza. O sea, estos son newtons. A esto se le llaman newtons en el sistema internacional. Y a esto que tengo acá se le llama libra fuerza en el sistema usado en Estados Unidos. Entonces, convertimos 50 newtons a libra fuerza, que equivale a 11.23 libras fuerzas, o sea, el 2 pies partido segundo al cuadrado. ¿Está claro? Inge, perdone, aquí usted hizo una multiplicación, ¿verdad? 50 por el último dato que le quedó, que es pie, ¿verdad? 3.28, ajá. Y luego lo dividió por 14.6. 14.6. ¿Y por qué lo dividió con el kilogramo si ya lo habíamos eliminado supuestamente? Lo que eliminamos solo fue la dimensión. No eliminamos el valor. Lo que pasa es que acá, en lugar de quedarnos kilogramos, nos van a quedar SLU. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces,
Cuando usted elimina los kilogramos, automáticamente los quedan en luz. Está convirtiendo usted los kilogramos en luz. Pero para convertir esos kilogramos en luz, tiene que dividir entre 14.56. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que equivale a un slug? Que es lo que equivale a un luz. Por ejemplo, vamos a hacer otro acá. Por ejemplo, si solo tengo, me dicen, mire, usted tiene 310 kilogramos. ¿A qué equivale esto en el luz? ¿De acuerdo? Entonces usted tiene su conversión. Escribe usted 310 kilogramos por, ¿y qué va a poner abajo? Los kilogramos, porque es lo que usted va a eliminar. ¿A cuántos kilogramos equivale esto? 14.6 equivalen a un slug. ¿De acuerdo? Entonces, las dimensiones las elimino, pero los valores los opero. Aquí sería 310 dividido 14.6. ¿Cuánto es eso? $310 dividido 14.6 me da un valor de 21.23. 21.23 slug. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que 21.23 slug equivale a 310 kilogramos. ¿Está claro? Sí, Inge. Entonces, todas las conversiones se hacen de la misma manera. ¿De acuerdo? Les pueden pedir metros a centímetros o metros a pies. Les pueden pedir kilómetros a millas. Por ejemplo, hagamos uno de kilómetros a millas. Por ejemplo, una milla es una medida que se usa mucho en Estados Unidos para las carreteras, por ejemplo. Una milla. Y eso equivale a 1.6 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa es una conversión. Entonces, si ustedes acá en Guatemala, por ejemplo, dicen que de Shela a Guate, hay 200 kilómetros, entonces les podrían decir cuánto será eso en millas, o a qué equivale esto en millas. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, tengo 200 kilómetros, y lo voy a multiplicar por 1, pero como 1 físicamente, a través de mi conversión. ¿Qué quiero eliminar? Los kilómetros. ¿Dónde pongo abajo? 1.6 kilómetros. Equivale a una milla. ¿De acuerdo? O sea que aquí elimino los kilómetros y me quedan millas. Y lo que tengo que hacer es dividir 200. 200 dividido 1.6. ¿Cuánto sale eso? Y ahí obtengo entonces el valor que estoy buscando. 200 dividido 1.6. Que equivale a ¿cuánto? A 125 millas. O sea que la distancia que hay de Guate a Shela en millas es de 125 millas. O sea, Entonces, Inge, perdone, es siempre, digamos que siempre es esa fórmula de división, ¿verdad? Eliminando lo que lo que está de más, podemos decirlo así, en este caso los kilómetros, ¿verdad? Y de ahí se hace esta fórmula. eliminando la dimensión que quiero eliminar. Imagínense que ahora le dicen a usted 45 millas, páselas a kilómetros. ¿Cómo haría esa conversión? Ahora lo que usted quiere eliminar son las millas, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a poner esa relación de milla kilómetros que tengo acá, pero ahora lo que quiero eliminar son las millas, entonces voy a poner abajo las millas. Entonces ahora pongo una milla equivale a 1.6 kilómetros, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que esto, equivale a 1, solo que le cambio el numerador y el denominador, cambian de posición, pero equivalen siempre a 1. Entonces ahora elimino las millas y me quedan kilómetros. Entonces ahora me van a quedar 45 millas
por 1.6 equivale a 72 millas. No, perdón, a 72 kilómetros. Porque eliminé las millas. Entonces 72 kilómetros equivalen a 45 millas. ¿Está claro? Pregunto, jóvenes, ¿ya quedó claro? Sí, Inge. Sí. Así es como se hacen las conversiones. Y entonces uno puede convertir de un sistema a otro cualquier cosa, o de un mismo sistema entre las mismas unidades de medida, por ejemplo, metros a kilómetros, o metros a centímetros, o a milímetros, dependiendo de lo que uno necesite, ¿verdad? En un momento dado. Entonces tienen que estar ustedes listos para poder hacer las conversiones. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora vamos ya que hemos pasado ya el tema de unidades de medida, vamos a pasar a lo que son las cantidades físicas. Las cantidades físicas. Inge, disculpe, solo para tener un poquito más claro eso, Dígame. para convertir, según su método, es como que si estuviéramos ocupando una regla de 3. Bueno, básicamente es una regla de 3, si usted lo quiere ver así. ¿De acuerdo? Gracias. Pero al final es multiplicar por la unidad. Y la cambia de... Bueno, sí, pues lo puede usted definir o hacer como una regla de 3. Lo que pasa es que con la regla de 3 ya no puede hacer las unidades todas al mismo tiempo, ¿eh? Tiene que ir haciendo una por una. En que aquí lo puede hacer todo en una sola línea. ¿Me explico? Bueno, cantidades físicas, hablemos de cantidades físicas. Hay dos tipos de cantidades físicas. Un escalar, ¿sí? Y un vector. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un escalar? Entonces vamos a definir un escalar como aquella cantidad física, ¿sí? Aquella cantidad física que se define con una magnitud. ¿De acuerdo? Y que está compuesta por una cantidad y una dimensión. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a definir como, bueno, a ver si esto lo vamos a poner, lo que vamos a definir como un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un escalar? Pues es cualquier cantidad física que esté definida con una cantidad, por ejemplo, 30, y una dimensión, 30 metros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo hablo, por ejemplo, de 10 kilogramos. Estoy hablando de una cantidad física llamada vector. Yo hablo, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora. Esos son vectores. O, perdón, escalares. 30 metros por segundo. Un pie. 50 centímetros. Todas esas son cantidades físicas llamadas escalares. ¿Por qué se llaman escalares? Porque solo tienen una cantidad y una dimensión. Una cantidad y una dimensión. Una cantidad, una dimensión. Una cantidad, una dimensión. Una cantidad, una dimensión. Una cantidad, una dimensión. La característica de estas cantidades físicas llamadas escalares es que yo las puedo operar. ¿De acuerdo? Las puedo operar aritméticamente, sin ningún problema. Por ejemplo, yo puedo tener... me acabó esa página. Ahorita vamos a seguir. Yo puedo tener
50 metros, puedo tener aparte 30 metros, puedo tener aparte 20 metros y puedo tener aparte 10 metros que los puedo sumar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Puedo decir 50 más 20, 70 más 30, 100 más 10, 110 metros. Porque son escalares. ¿Estamos claros? O puedo tener 5 kilogramos, 3 kilogramos, 12 kilogramos y los puedo sumar. 5 más 3 más 12, que serían 20 kilogramos. Entonces, esa es la característica básica de un escalar, que se pueden operar sin ningún problema, los puedo restar igual. Yo puedo tener, por ejemplo, 30 metros, puedo tener 2 metros, puedo tener menos 10 metros. Y eso lo puedo operar matemáticamente. 30 más 2, 32 menos 10, me quedan 22 metros. ¿Ok? A ver qué pasa con esta tableta. 22 metros. Ya tengo 30 más 2 menos 10. Todo esto en metros es igual a esto. Entonces, la siguiente cantidad física es el vector. ¿De acuerdo? Un vector. El vector lo defino de la siguiente manera. Es una cantidad física. Es una cantidad física que se define con una magnitud como dirección y sentido. ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos de una cantidad física diferente, que se llama vector, que lo vamos a representar físicamente, o sea, vamos a representarlo con una flechita como esta, ¿de acuerdo? Va a tener una magnitud, o sea, por ejemplo, vamos a decir aquí 10 metros, es una magnitud, ¿verdad? Tiene cantidad y dimensión, 10 metros. Va a tener una dirección, por ejemplo, acá la dirección es que este va al este, y va a tener un sentido. En este caso, va al este, o sea, a 0 grados. Ese es un vector. Y lo vamos a definir entonces, lo vamos a representar a través de una flecha. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener varios vectores. Por ejemplo, puedo tener 10 metros, que es su magnitud, a 30 grados, por ejemplo, que es su dirección, al noroeste, por ejemplo, noroeste. Ese es su sentido, ¿de acuerdo? Entonces, este vector que tengo acá es un vector porque tiene dimensión, tiene dirección y tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces los vectores los vamos a representar con una flecha. Así les dije, ¿verdad? Con una flecha. Y los vamos a ubicar en un plano cartesiano. ¿Recuerdan ustedes de los planos cartesianos?
¿Qué es un plano cartesiano? Básicamente, un plano cartesiano va a ser una representación en dos dimensiones, ¿sí? X y menos y menos x. Entonces, cuando hablamos de una dimensión, hablamos de x, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hablar de una longitud, ¿de acuerdo? Ustedes dicen, aquí tengo 10 metros. Sobre el eje X, hablamos de una longitud. Hablamos del eje Y. Podemos hablar del eje Y como una longitud también, pero que va verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hablar de 15 metros. ¿De acuerdo? Pero si hablamos de un lugar en el plano, en X y ustedes dibujan 10 metros en X, 10 metros en X, vamos a dibujar con otro color, en un plano cartesiano, 10 metros acá, 10 metros, y dibujan 15 metros en Y, ¿de acuerdo? Ponemos 15 metros en Y. 15 metros. ¿De acuerdo? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es dibujando estos dos vectores. ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo decir yo que este es un vector y este también es un vector. ¿Por qué? Porque tiene magnitud, tiene la dirección, que va sobre el eje X, positivo, ¿de acuerdo? Y tiene su sentido, que va hacia el este. Aquí, en el plano cartesiano, ustedes van a identificar el norte, el sur, el este y el oeste. ¿De acuerdo? Entonces, el eje X positivo. Bueno, hablemos del plano cartesiano, para comprenderlo mejor. En un plano cartesiano, todos los valores que yo ubico del punto del origen, que tiene valor 0, el origen es el punto donde se cruzan esas dos líneas perpendiculares, y entonces todo lo que va hacia la derecha, en X va a ser positivo, ¿de acuerdo? Y todo lo que va a la izquierda, en X va a ser negativo. Y todo lo que va hacia arriba en Y va a ser positivo, y todo lo que va hacia abajo en Y va a ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes dibujan acá esa línea de 10 metros hacia la derecha, entonces esos 10 metros son positivos. Si ustedes dibujan esos 15 metros que van hacia arriba, esos son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, todos los puntos que ustedes ubiquen en el plano cartesiano van a tener este punto a donde llegué acá, lo ubican este punto que dice en azul, es el punto que tiene en X 10 metros, ¿sí? Y en Y tiene 15 metros. Este punto es lo mismo, o llego a este punto a través de X y Y, o puedo llegar a través de el origen hasta llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos caminos para llegar a ese punto. O me voy primero por X y después por Y, o me voy desde el origen directamente hasta el punto. A este punto que yo tengo, a esta línea que yo hice del origen hacia acá, a esto se le llama la resultante, o sea, la suma de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Que es 15 más 10 metros. ¿Ya están entendiendo, no? Pregunto. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Y los 30 grados? Lo que pasa es que esto solo te mencioné como era un vector, pero este vector que estoy dibujando acá es este otro y este otro. Este está sobre 0 grados y este está sobre 90 grados. Sobre 90. Ahora, este es otro. Ahí después vamos a ver cómo dibujamos un vector como este. Muy bien. Ahorita básicamente lo que estoy explicando yo es que en un plano cartesiano todo lo que va hacia el eje X es positivo,
todo lo que va hacia arriba es negativo, todo lo que, positivo, perdón, todo lo que va hacia abajo es negativo y lo que va a la izquierda es negativo. Entonces les dibujé esos dos vectores, el de 10 y el de 15, para llegar al punto este que tengo acá. ¿De acuerdo? Este punto que tengo acá en el plano es 10 metros en X, ¿de acuerdo? Y 15 metros en Y. Todos los puntos en el plano, todos estos puntos que yo estoy dibujando acá, son puntos que están en el plano. Y cada uno va a tener una distancia en X y una distancia en Y. ¿De acuerdo? La única diferencia va a ser que este punto, por ejemplo, si yo tuviera esto graduado en una hoja de cuadritos, de cuadrícula, yo podría identificar aquí qué distancias hay. Pero hagámoslo así a grosso modo. Entonces, más o menos la distancia que hay de este punto que tengo acá para acá y este punto que tengo para acá. Entonces, esto me da la distancia en Y y esto me da la distancia en X. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo, si tuviera cuadritos aquí, podría contar. Si aquí tengo 15 metros que llega hasta acá, entonces aquí puedo decir yo, bueno, esto en Y tiene 12 metros, por ejemplo. Mientras que esta distancia que hay en X de aquí para acá, y esta de acá para acá tiene 10 metros, que es un poco más pequeña, esta puede tener 9 metros, por decir algo. Aquí lo estoy haciendo así, a grosso modo, solo para efecto de explicarles. Quiere decir que en X esto tiene 9 y en Y tiene 12. Pero este punto tiene 9 en X a la izquierda. Entonces, esta 9 es negativo. Entonces, este punto sería menos 9 en X y 12 en Y. ¿Está claro? O sea que usted lo está haciendo, Inge, con medidas que usted se está dando, no lo está haciendo con 10 metros a 30 grados, ¿verdad? No. Vuelvo a insistir. Este ejemplo que tengo acá arriba, este que puse acá, esto no tiene nada que ver con este ni con este. Ah, muy bien, esa era la duda. Esto, fíjense, esto solo es, aquí solo les puse yo cómo se representa, cómo se escribe un vector, que tiene dimensión, tiene dirección y tiene sentido. ¿De acuerdo? Y que se representa con una X. Pero esos vectores los vamos a representar, los vamos a utilizar en un plano cartesiano para identificar los vectores. Entonces me explico. Entonces lo que les estoy explicando es cómo en un plano cartesiano vamos a identificar los vectores. Entonces este vector de 10 metros lo dibujé acá. Y este de 15 lo dibujé acá. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos vectores que estoy dibujando así como están estos, lo que estoy haciendo es representarlos en el plano. Y entonces, para llegar a este punto que tengo acá, que es 10 metros en X y 15 metros en Y, llego a este punto. Este punto, entonces, yo lo identifico como el punto 10,15, o sea, 10 metros en X y 15 metros en Y, para llegar a este punto. Entonces, yo me vengo caminando de aquí para acá, llego a este punto y me voy caminando para arriba y llego a este punto. Pero hay otra manera de llegar a este punto, que es a través del origen, partiendo del origen directamente hasta el mismo punto. Entonces, este punto, esto que yo tengo acá, es la sumatoria de estos dos vectores, que se le llama una resultante. ¿Está claro? Muy bien, Inge, gracias. Perdone, solo que tenemos otra clase. Ya son las 9. Va a estar rápido el tiempo aquí en estas, en lo que nos conectamos. Bueno, entonces, estamos listos para la otra semana. Tenemos el examen. Yo le voy a mandar la tarea. ¿De acuerdo? Pero de esto no va a venir, ¿verdad, Inge? Porque todavía hay dudas. No, esto quizás lo único que venga es la definición de vector y de escalar. Muy bien, Inge, gracias. O que ustedes identifiquen qué es un vector y qué es un escalar. Pero ya esto después lo vamos a aclarar mejor.